Bien, vamos a ver promedio y varianza, y algunas características importantes que tiene y algunas cositas que son muy rescatables para la teoría estadística. Para empezar, la fórmula del promedio. Sumatoria de variables aleatorias dividida entre el número de variables aleatorias que hayan, o en este caso n, que suele ser el número de datos. ¿Qué es algo muy importante del promedio? Multiplicar el promedio por la cantidad de variables, por las n variables. Eso es una propiedad muy útil. Luego tenemos la fórmula de la varianza. Tenemos el teorema para sacar la varianza de variables aleatorias que no sean independientes. Este es el teorema cuando sí, teorema de linealidad de la varianza cuando hay independencia e idénticamente distribuidas las variables. Ven que la varianza como que se mete dentro de la sumatoria. Luego la linealidad del valor esperado, que a esta no le importa si son independientes o no. Esta sí se puede aplicar para todo momento, la varianza, ¿no? Aquí tenemos una tablita con resultados de valores esperados, de momentos más que todo. De primer momento, segundo momento y cuarto momento, tanto de la variable aleatoria como del promedio. Luego tenemos el teorema de la varianza. Aquí está toda la explicación del teorema de la varianza, pero lo más importante es saber que la varianza de una variable aleatoria se puede expresar como el segundo momento menos el primer momento al cuadrado, y que de esa definición podemos despejar el segundo momento y expresarlo como la varianza de la variable más su primer momento elevado al cuadrado. Esto es muy útil para la teoría estadística. Y también es otra cosa útil es entender la lógica. Por ejemplo, la varianza de una x al cuadrado, de una variable aleatoria al cuadrado. ¿Cómo sería su segundo momento? La variable elevada a la 2. Si es x, x a la 2. Si es x a la 2, me queda como x a la 4. Si es x a la 4, me va a quedar como x a la 8. Siempre se eleva al cuadrado para obtener el segundo momento de la variable. Y el primer momento, pues es la misma variable. Si es x acá, x acá. X a la 2, x a la 2. X a la 4, x a la 4. Pero todo elevado al cuadrado. Y otra cosita rescatable aquí, la varianza de un promedio. A través de este desarrollo, lo más importante es entender que la varianza del promedio es la varianza de la variable dividido entre el número de variables. Eso es lo más rescatable. Bueno, y aplicar, saber también propiedades de valor esperado y propiedades de varianza. Si las variables aleatorias se distribuyen como una normal, con parámetros μ y sigma cuadrado, entonces aquí empieza todo el desarrollo, que tiene el valor esperado, tiene la fórmula, ¿verdad? Saca las constantes, aplica linealidad, transforma la sumatoria y le queda valor esperado de x, que en este caso es la variable. Aplica las definiciones para sacar un valor esperado, sustituye, pone las integrales y suponiendo que puede integrar esto, le va a dar μ. Igualmente aquí estaba puesta porque sabemos el resultado, pero este sería el paso lógico. Entonces aquí se cancelan las n's, queda μ solito y se demuestra que el valor esperado de un promedio es μ cuando la variable aleatoria se distribuye de manera normal. Eso significa que el promedio muestral como estimador converge en probabilidad al parámetro. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la varianza del promedio? Porque lo importante entender es, no solamente las variables aleatorias pueden ser datos de una muestra, sino que la muestra es aleatoria, los datos que tiene son aleatorios y por tanto los estadísticos que salen de esa muestra son aleatorios también. Entonces, los estadísticos de la muestra pueden tener distribuciones con promedio y varianza. Y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Si nosotros tenemos un promedio muestral, ¿cómo se distribuye ese promedio? Entonces, aquí continuamos con la varianza. Varianza del promedio es la varianza, fórmula del promedio. Saca las cositas al cuadrado por propiedad de varianza. Aplica linealidad, cancela la sumatoria y aquí queda la forma de la varianza. Varianza de la variable aleatoria sobre n. Ajá. Y ahora quedaría saber cuál es la varianza de la variable aleatoria, que como estamos en una normal, hagamos que es sigma cuadrado, entonces queda sigma cuadrado entre n. Ahora, con estos dos, podemos decir que el promedio se distribuye como una función o como una distribución normal de parámetros μ, sigma a la 2 sobre n, si la muestra
Los supuestos, ¿verdad? Son importantes. Con el supuesto de que la muestra, es decir, esta cosita de acá, es independiente e idénticamente distribuida, además de grande. Con eso nosotros podemos asumir que el promedio tiene esta distribución normal sin importar la distribución de los datos. Porque una cosa es la distribución que tengan los datos en la muestra y otra cosa es la distribución que tenga el estadístico en la muestra. Y con esto se puede aplicar el teorema del límite central, en donde todos los promedios, sin importar la distribución de los datos, su promedio se va a comportar de esta manera. Y eso es algo importantísimo. Ahora, la varianza, ¿verdad? Teníamos dos. Ahora tenemos la varianza. ¿Cómo se comporta? Si la varianza es un estadístico, ¿cómo se comporta? ¿Verdad? Porque la normal tiene dos parámetros. Tiene el promedio y tiene la desviación o la varianza. Entonces hay que ver cómo se comporta cada uno de esos estadísticos en la muestra. Porque con la muestra tenemos los estimadores. Entonces aquí lo que estamos sacando es el comportamiento de esos estimadores. Entonces igual, valor esperado de la varianza es el valor esperado de la fórmula de la varianza. Sacamos constantes. Esta sumatoria tiene una fórmula notable adentro. Aplicamos la fórmula notable acá. Separamos las sumatorias en cada uno de los elementos. Separamos el valor esperado en cada uno de los elementos. Aplicamos propiedades para ir deshaciéndonos de las sumatorias. Digamos, aquí la sumatoria se transforma en una n. Aquí, sumatoria de variables aleatorias lo podemos transformar como n veces el promedio. Y lo mismo aquí con sumatoria de un promedio al cuadrado, porque para esta sumatoria el promedio es una constante. ¿Cuándo no es una constante el promedio? Para el valor esperado no es una constante, pero para una sumatoria sí. Entonces ya nos queda aquí la expresión un poquito más limpia. Nos deshacemos de los que se pueden restar, que quedan como iguales, y nos queda esta expresión. Ahora, esta expresión, valor esperado de x a la 2, esto es un segundo momento. Ya podemos definir el segundo momento. Sabemos cómo se define un segundo momento, ¿sí? Por teorema de varianza podemos saber cuál es este valor. Lo mismo con el valor esperado de un promedio al cuadrado. Sabemos cómo se puede gracias al teorema de la varianza. Luego lo que queda aquí es sustituir datos, hacer el álgebra, y aquí nos damos cuenta que dio sigma cuadrado. Entonces el valor esperado de la varianza muestral es sigma cuadrado. Ahora, ¿cuál es la varianza de la varianza muestral? Esa sí es mucho más complicada, porque hay dos formas de hacerlo. Hay la forma 1, que es con una aproximación que se va a aplicar cuando la muestra es independiente, idénticamente distribuida y muy grande, además de que la muestra es ya normal, bueno, o la población donde proviene es normal. Entonces se puede hacer con una aproximación y la otra es por chi cuadrado. Pero viéndola así, sería la varianza de la varianza muestral. Es la varianza de la formulita. Saca las constantes al cuadrado por propiedad de varianza. Aplica fórmula notable. Aquí está. Fórmula notable aplicada y reparte las sumatorias. Una vez repartidas todas las sumatorias, trabajamos cada una de las sumatorias sacando las constantes de cada sumatoria. Luego de eso, las sumatorias que quedan, les aplicamos propiedades de los promedios para transformar esas sumatorias en promedios. Quedamos en este punto. Cancelamos lo que se pueda cancelar. Nos queda esta expresión. Y esta expresión, voy a subrayarla, esta expresión es bien pesada, porque es la varianza de una diferencia. Y esa varianza de una diferencia, digamos, si queremos ver la sumatoria en A y el n veces el promedio cuadrado como B, tenemos esta formita de acá. Y esta cosa se resuelve con el teorema de varianza cuando no son independientes. Entonces sería varianza de A más varianza de B menos 2 veces la covarianza. Si uno desarrolla esto, le va a dar como resultado 2 sigma a la 4 sobre n menos 1. Pero ese desarrollo le vamos a llamar salto de dificultad. ¿Por qué salto de dificultad? Porque es muy difícil y hay que reconocer estructuras. Aquí se empieza, ¿verdad? El valor de A, el valor de B, el valor de A más B. Esto tiene una estructura reconocida como una función, ¿verdad? Luego saca aquí la covarianza.
La covarianza tiene una estructura con una formato de función gamma y bla, 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 bla. Saca después un teorema de varianza total y le da el resultado. Pero, digamos, aquí está como la explicación un poco, pero yo no la voy a tocar mucho porque se lleva mucho tiempo. Y eso sería lo más importante